Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Mi Padre, te damos infinitas gracias cada domingo, Señor, que nos permites el grandioso privilegio de venir a adorarte comunitariamente. Sabemos que estás aquí de manera especial, regocijándote, Señor, que tu comunidad, tu pueblo, te honra, te busca, Señor. De todo porque te buscamos. Sabemos bien, claro en la clase, nada que podamos bajar algo, Señor. Nosotros, por el contrario, estamos infinitamente necesitados, cual te agradecemos este beneficio de la congregación, este beneficio de dar libremente tu palabra, de cantar libremente a tu nombre, leer libremente, ser exhortados cada semana por ella. Rogamos, Señor, que entrando en este momento de la palabra, ayudes a tener desconcentradas, corazones puestos, corazones blandos, Señor, blandos para que estén puestos a ser moldeados, a ser formados por el poder de tu palabra, así como quieres hacer. Arguyen, exhórtanos, pícanos, sea tú glorificado. Un proverbio de las Escrituras dice así, hermanos. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pregunta el proverbista. Más esperanza hay del necio que de él, dice acerca de los hombres sabios, su propia opinión. Más esperanza hay en el necio que en él. Esta frase a mí me conduce rápidamente a reflexionar, por supuesto, a lo que indica las limitaciones que nosotros los humanos tenemos en términos de conocimiento, en términos de sabiduría y de muchas otras cosas, pero particularmente de conocimiento, se dice aquí. La idea de este proverbio es una que algunas veces puede resultar obvio, pero que muchas veces, aunque nos resulta obvio, nos es difícil poner en práctica, que es que siempre hay que considerar que lo que sabemos es en todo momento una parte de lo que podríamos saber. Nosotros siempre de alguna forma estamos siendo ignorantes de algo. Nuestra capacidad de conocer las cosas, de conocer las verdades incluso, es limitada. Por lo tanto, a ninguno nos conviene nunca jamás ser, como dice el proverbio, ser sabios en nuestra propia opinión. Y entonces, claro, aquel que piensa en este sentido, que ha alcanzado la cúspide del conocimiento, del saber, quien piensa que ha hallado las respuestas a todas las preguntas, quien carece de la humildad intelectual para reconocerse ignorante, se halla en una peor condición que el que de por sí ya es necio. Eso es lo que dice el proverbio, ¿no? Quizás el necio puede ser ignorante también, pero de por sí ya es necio, de por sí no tiene alguna idea, quizás más elevada de la que podría tener, porque el que se cree sabio en su propia opinión, también es un necio, solo que no lo sabe. Es un necio porque está consumido por su soberbia. El que se cree sabio en su propia opinión, por ejemplo, no puede ser enseñado porque cree que no hay nada que nadie puede enseñarle. Y pensando en esto, me veo tentado a creer que hoy vivimos en una época en donde esta necedad, en la necedad de este tipo, de ser sabios en la opinión propia, parece mucho más grande que en otras épocas. Porque el acceso tremendamente rápido a la información y masivo a la información que tenemos por internet y en formatos de reels, shorts, cortos, como lo quiera llamar uno, en redes sociales, sobre todo tipo de temas, le confieren a las personas la idea de que tienen autoridad sobre algún tema solo porque han visto un video de 30 segundos o de 40 minutos. Quizás es mucho porque se confirma por los estudios que muchos jóvenes y adultos también, adictos ya a la tecnología, no son capaces de mantener la concentración en un mismo video por más de 20 segundos. Pero el tener tanto acceso a la información ha hecho que haya muchos sabios en su propia opinión. Todo el mundo cree saber mucho sobre muchas cosas porque ha visto algún texto de 2 párrafos por ahí o algún video de 30 segundos por allá, creando así ejércitos de personas que están extremadamente seguras de sí mismas. Pero es una seguridad como la del proverbio, ¿no? Basada en su
propia opinión. Sin embargo, cuando lo pienso mejor, no creo que esto sea un mal exclusivo de esta generación. Simplemente que, como tenemos estas herramientas, se ve más. Porque siempre los hombres han buscado salidas fáciles a problemas difíciles. Siempre los hombres han buscado respuestas simplistas a preguntas complejas. Por ejemplo, lo hacían los paganos cuando no sabían por qué llovía, por ejemplo, o por qué el sol alumbraba, o por qué las tormentas venían, o por qué las sequías acontecían. Entonces daban el origen de estas cosas a distintas causas, a distintos dioses y a distintas explicaciones que les dieran este sentido de tranquilidad de saber las respuestas. Sabemos hoy, por el avance, que esas no eran las respuestas. Pero eso es algo, parece, nato al hombre, el querer ser sabio, su propia opinión. Claro, también encontramos respuestas rápidas y poco reflexionadas en muchos otros asuntos de la vida, no solamente en naturaleza, en la economía, sino en muchas cosas. También lo hace el hombre hoy. Me he dado cuenta, por ejemplo, que es muy común, algo que me parece a mí, yo no soy tan viejo, pero me parece a mí que no era tan común antes, encontrar jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes ateos. Para mí me parece una cosa extremadamente curiosa. Algunos aún no distinguen su derecha de su izquierda, no están seguros de si quieren ser padres o no, no saben si casarse o no, no saben ni siquiera qué estudiar, no están seguros ni siquiera de quiénes son. Muchos dudan de si son hombres o mujeres. Muchos dudan de cuál es su posición en este mundo, pero están convencidos de que han encontrado la respuesta a una de las preguntas más antiguas y más profundas de la humanidad: si hay Dios o no. Produce gran curiosidad que cada vez son menores los que se atreven a hacer tal afirmación. Y hay un ejemplo de soberbia en este mundo, es la soberbia del que ligeramente dice no hay Dios. De hecho, 8 creo, no recuerdo bien, dice el necio en su corazón: no hay Dios. No quiere decir que todos los que niegan a Dios sean imbéciles o sean ignorantes, no. Algunos, por muy inteligentes que sean, llevados por su pecado o por distintas cosas, lo niegan también, pero la mayoría de los casos no es eso. La mayoría de los casos es el resultado de ser sabio en su propia opinión. Un muchacho de 14 años está en la capacidad de discernir, responder a tal pregunta, pero se ve cada vez más. No les basta, por supuesto, y eso es lo que podríamos encontrar si les preguntásemos, no les basta la sencillez de la afirmación y el principio era el verbo. Eso no es suficiente para ellos, porque confunden la sencillez, porque la Biblia es sencilla, con la simpleza, porque la Biblia no es simple en ese sentido. Clara, pero es compleja, profunda. Piensa incluso el hombre de hoy, no solo el joven, sino el hombre en general, las personas de hoy, que es una pregunta que carece de importancia, pero ignora que la respuesta a esa pregunta, que hay Dios, no supone solamente la existencia o no de un ser que trasciende nuestra propia existencia, está por allá aparte de nosotros, sino que de la respuesta a esa pregunta depende que nuestra propia existencia tenga algún tipo de sentido, tenga algún tipo de orden, tenga algún tipo de propósito. Muchos, buscando el origen de las cosas, lo hallan equivocadamente en causas erróneas, como las mitologías paganas que mencionamos, ya sean en causas corporales o incorpóreas. Otros prefieren pensar que todo es producto del azar, robando así la existencia de sentido, y que la materia se produjo a sí misma, una cadena infinita, o algunos, más osados, piensan que no fue producida por nada, que el mundo, que el universo está allí como lo que los filósofos llamarían un hecho bruto, o sea, porque no hay ninguna explicación suficiente, simplemente está allí. Se molestan en preguntarse más cosas. Pero en cualquiera de los casos, hermanos, cualquiera de estas personas están haciéndose dioses, ídolos a sí mismos. Terminan practicando religiones feas, por decirlo de alguna manera, porque encuentran en una cosa distinta de Dios lo que solo puede hallarse en Dios, el fundamento de todas las cosas.
las respuestas a las preguntas más de la vida solamente se... Digo esto porque, por supuesto, hay muchas otras cosas que la razón natural puede alcanzar. La necesidad obligatoria de la idea de Dios, ¿no? Verdades matemáticas. Son verdades secundarias que la razón humana puede alcanzar. Pero las respuestas a las verdaderas importantes preguntas de la vida solamente se... ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué somos? En este contexto de individuos que se creen autosuficientes y sabios en su propia opinión, en medio de una sociedad que vive de espaldas a Dios, en sus principales esferas, nos conviene observar qué dicen las Escrituras al respecto. ¿Cuál es el fundamento seguro de nuestra fe, según las Escrituras? ¿Cuáles son las respuestas concretas a nuestras preguntas más profundas? Y quizás pienso yo que tratando de ordenar estas mismas cosas, tratando de ordenar el pensamiento disperso acerca de la verdad, acerca de la existencia de su época, el apóstol Juan empezó el Evangelio de la manera en que lo empezó. Y por esta razón he nominado el sermón de hoy el verbo, idea que está en el texto al que me refiero. Ya lo conocen, seguro. Capítulo 1 del Evangelio según Juan, versos del 1 al 18. Leo para usted. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios Él le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer hoy. Yo creo que si nosotros tuviéramos que escoger unos pocos versos bíblicos para decir qué es el cristianismo, qué consiste el cristianismo, podríamos coger estos primeros 18 versos y añadir la crucifixión y tenemos una exposición completa de lo que es el cristianismo, de lo que creemos, de cuál es nuestra convicción. Yo creo que la idea del verbo de Dios, si no quedase claro, Cristo, puede satisfacer, incluso desbordar, sobrepasar todas las búsquedas humanas. Quiero comenzar por eso con el siguiente epígrafe. El verbo da origen a todas las cosas. Disculpe. Vemos cómo empieza el capítulo. En el principio era el verbo era con Dios. El apóstol Juan, en mi opinión, empieza muy hábilmente su evangelio al decir esto: en el principio era el verbo. Porque esto es referencia, por supuesto, de manera clara, el primer libro del Pentateuco, que no es español como Génesis, pero que sus contemporáneos judíos en hebreo lo conocían como Bereshit. ¿Qué Bereshit? Tenían la costumbre de llamar a los libros como las primeras palabras que tenía el libro. Bereshit significa en el principio. Entonces, de alguna manera, esta forma en que empieza el apóstol Juan con esta expresión es inmediatamente llamativa para cualquier judío que lo lea, porque le va a rememorar aquello que tanto ha escuchado. Además, hay un detalle importante en esta elección de palabras que va mucho más allá de esto, porque el cristianismo
surgió en una cultura helenizada, es decir, en una cultura permeada por la cultura griega. Y recordamos, por cierto, que el Evangelio, que el Nuevo Testamento fue escrito griego. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, por supuesto no está diciendo Bereshit. Está diciendo que en el principio, arge, griego, era el verbo, logos, griego. Dos conceptos sumamente importantes para el mundo antiguo, el mundo helenizado en el que vivían. Como dije, los hombres hemos buscado respuestas desde siempre. Somos curiosos, buscadores de sentido, y esto también era verdad para los griegos, para la cultura en donde vivían ellos, que tanto pensaron sobre el origen de las cosas, tanto pensaron sobre el principio, que obviamente los más grandes y conocidos filósofos de la historia, que incluso personas a los que no les interesa la filosofía conocen, son griegos. ¿Quién no conoce el nombre Aristóteles, Sócrates? Griegos pensaron mucho, muy profundo sobre las cosas. Aristóteles, por ejemplo, comenta en su Metafísica, de los primeros que filosofaron, la mayoría pensaron que los únicos principios, que el arjé de todas las cosas, son de naturaleza material. También dice, Tales de Mileto, el introductor de este tipo de filosofía, dice que es el agua. Y hay otros que decían que era la tierra, otros el aire, otros decían que era el apeirón. En fin, estas personas, el griego, el mundo antiguo, esta búsqueda de sentido, llamaban a una cosa arjé, principio, la cosa sobre la que se funda la existencia. Y muchos lo hallaban en la misma materia. No ha cambiado mucho la cosa. El hombre materialista de hoy hace más o menos lo mismo, claro. No da respuestas tan simplistas como que es en la tierra o en el agua. Dice otras cosas. Dicen algunos que el vacío cuántico o que tal o cual. Pero terminan dando una causa material, este mundo material, cayendo en un sentido explicativo. Pero vemos que estos hombres estaban interesados por saber de dónde provenían las cosas. Entonces, en medio de sus contemporáneos, desde los más ilustrados a los menos conocedores, el apóstol Juan estaba tocando un asunto que a todos les importaba, el principio, el origen. A los judíos que tanto habían escuchado del principio en sus sinagogas, ellos leían todos los años por lo menos, en el principio Dios, los cielos y la tierra, pero también ahora se les añadía algo nuevo de principio. Tiene como fundador, tiene como preexistente a esto que llama acá Juan el verbo logos. Se les añadía algo nuevo. Pero también a los griegos se les estaba añadiendo una idea algo nueva. Porque, como dije, también ellos habían pensado en el principio muchas cosas, pero ahora se les mostraba la naturaleza de su búsqueda. Les estaban dando las respuestas frente a ellos. Seguramente por eso el cristianismo para ciertas corrientes filosóficas tuvo mucho interés, fue mucho interés para muchas personas, porque hablaba en este lenguaje que les era común a todos ellos. Entonces, además del principio, vemos que se menciona el logos, que acá vemos como verbo, y en otras traducciones como palabra. Este logos, para los judíos, cuando escuchaban la palabra logos, se asociaba con la sabiduría, con la palabra de Dios, o sea, con la revelación, con las escrituras, como producto de su revelación. Pero para los griegos se asociaba con la idea de la razón de las cosas, como el objeto en donde la realidad se sostiene. El objeto que da sentido a la realidad era el logos, pero no necesariamente mal. Entonces ambos estaban escuchando cosas que ya algo habían escuchado de ellas, pero que nunca las habían escuchado de esta manera. En ninguno de los casos pensaban algo como lo que les estaba proponiendo Juan, como lo que creemos los cristianos, que el logos no es simplemente una palabra que se habla y ya. La palabra de Dios es el sonido.
No. Tampoco es una idea abstracta ni una entidad que le da orden de alguna manera ciega o usa sin mente a las cosas, sino que el Logos es una persona que habitó entre nosotros, como Juan. El Logos es Cristo. Y a este Logos uno puede referirse a un nombre, Jesús, Nazaret. Ese Logos no está lejos, sino que se relaciona con ese Logos. No está accesible solo para los grandes filósofos que reflejan todos. No está accesible solo para los que tienen muy refinadas, conocimientos muy profundos. El Logos ese caminó allí en Jerusalén, en medio de ellos. Lo habían visto. El Logos se acerca. El Logos no requiere de nosotros una capacidad especial, intelectual ni física. El Logos no nos pide nada más que creer. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que en él, el Logos, en la idea de que Cristo es el unificador, el ordenador de las cosas, el creador de las cosas, el sustentador de las cosas. Entonces, en él está nuestra identidad. Desde el más simple hasta el más sabio puede encontrar su identidad en Cristo. De que en él está el origen de todas las cosas. En él está el orden de todas las cosas. Cuando la tierra, como dice, estaba desordenada y vacía, fue ordenada, por él fue ordenada. Antes de que las cosas existieran, por él fueron hechas. En medio de un mundo que cuestiona las certezas, pero que al mismo tiempo se muestra muy seguro de que hay que cuestionar las certezas, nosotros tenemos la certeza, no tenemos explicaciones complejas acerca de los pormenores de la formación del universo, porque eso no es lo que busca enseñar. Busca hacer tratados complejos de ciencia, de química o de nada por el estilo, sino que tenemos una explicación sencilla de la revelación de que lo que tenemos, Él lo tenemos, de que lo que existe, por Él existe. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay un origen claro, por lo tanto, hay un propósito. Que si el origen se encuentra en una mente, en una persona, Dios, y éste lo creó con un propósito. Que todo creador hace creaciones con un propósito. Claro, si fuera producto del azar, tal vez no habría propósito, pero no es producto del azar, sino del orden de Dios. Por lo tanto, hay propósito. No es una respuesta simplista la que nos da la pregunta, propósito, sino que es una respuesta simplista de la pregunta, ¿hay Dios? Cristo, Logos, evidencia de que. Porque Cristo responde a todas esas profundas preguntas. Responde al origen, por lo tanto responde acerca de la duda, de la existencia. Que responde que en el origen no se hallan las fuerzas del azar impersonales del universo, que se halla una causa personal, trascendente e inmaterial, que dio a luz a todo lo que existe. Juan nos muestra en Cristo lo que los filósofos llaman la causa primera, el de donde todo viene. Dios es el creador. Y eso lo sabían, por supuesto, los judíos. Pero ahora sabían algo más de Dios. Sabían que su obra creativa fue expresada y sostenida mediante una de las personas de la Trinidad, mediante la segunda persona de la Trinidad, Hijo, Verbo. Ahora sabían los gentiles también que no hay muchos dioses, pero que tampoco hay una causa impersonal para la existencia, sino que es Cristo Jesús solamente. ¿Por qué estas cosas serían importantes para judíos y gentiles? ¿No les hubiera bastado, por ejemplo, con acoger la idea de Dios, de la zarza ardiente que ya ellos tenían? Ellos ya creían en Dios. Y al gentil no le hubiera bastado en hacerse judío y también. Claro que no. Esto que dice Juan aquí lo hace porque nosotros los cristianos estamos profundamente interesados en que conozcan a Cristo. Era necesario que lo supieran porque en Cristo, solo en Cristo, se responden no solamente
se responden y se concretan las preguntas, las respuestas a las grandes preguntas acerca del origen, sino que solamente en Cristo se sitúa la cura de los males que aquejan al hombre. Es necesario conocer a Cristo para poder ser salvo. No nos interesa leer este texto en Juan solamente para ver, oh, mira cómo Juan habla del logos y del arjé y de estas cosas que los griegos entendían y tal, no. Sino para conocer lo que está detrás de eso. La vida, teniendo su origen, entonces debe dirigirse a Cristo, que solo en Cristo hay vida. Dice Juan, no, en Él estaba la vida. Nada de lo que vive podría vivir sin Él. Nada de lo que vive permanecerá viviendo sin Él. Estamos en un donde tiene paciencia. Pero hay un tiempo limitado. Y por eso es importante que lo conozcan, que vayan a Él. Es necesario conocer a Cristo para ser salvado. Tanto el judío como el gentil tenían que acercarse a este hombre, Dios encarnado, y creer en Él para recibir de Él lo que quiere darnos. Está claro, esta idea quiero profundizarla más en el segundo punto. El verbo, el adecuado fin para todas las cosas. Mismo capítulo, Juan, del 6 al 13, donde Juan el apóstol menciona que el bautista había venido para dar testimonio de Cristo. Sobre eso en el 9 dice acerca de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este logos no era simplemente las palabras de Dios, hágase la luz, lo que sea, pero este logos tampoco era, como el griego creía, algo por allá lejos, algún excesivo, sino que dice, la luz alumbra a todo. En el mundo estaba, a lo suyo vino. Cuando digo que el verbo es el fin de todas las cosas, me refiero que es aquello a lo que todo debe dirigir. Me refiero con fin a finalidad, el objetivo de todas las cosas. Es aquello hacia lo que todos deberíamos sentirnos atraídos y aquello por lo cual, si nos alejamos de él, hacemos daños a nosotros mismos. Porque permanecemos en las tinieblas de las cuales vino a sacarnos. Este verbo queda más que claro, es Dios. Él dio existencia a todo, dio orden y como dijimos, dio propósito. Que es sobre este asunto. Quiero con que el verbo sea el fin de todas las cosas. No hizo las cosas para la separación de Él, sino para su comunión con Él. No nos hizo para estar lejos de Él, sino cerca de Él. Y misericordioso como es, por eso se acercó en Cristo a sus criaturas que estaban en oscuridad. Todo el que está sin Cristo puede decir en este sentido, Dios y Cristo es el dador de orden. Entonces todo el que está fuera de Cristo puede decirse que está en desorden, está perdido, está dirigiéndose a un destino equivocado, que está yendo a otro fin, su propia muerte. Pero la analogía de la luz es fuerte porque ilustra que está disponible. En medio de la oscuridad, cuando una luz destella, llamativa, si yo estoy en absoluta oscuridad y veo una luz prendida a lo lejos, me llama la atención porque todo está oscuro. Entonces esa es la idea que nos plantea. No vino en secreto el Señor. No vino oculto, no vino para unos pocos. Vino accesible, vino evidente. Y entonces los que no van hacia esa luz es porque prefieren permanecer. Es porque prefieren estar separados de aquello para lo cual fueron creados. Y en esta situación se encuentran todos los que niegan creer en Cristo. Aquellos sabios en su propia opinión
Por eso, al principio mencioné que el asunto sobre el origen de las cosas no es solo una curiosidad intelectual, sino que es algo que nos importa a todos. Porque por eso esta generación es sabia en su propia opinión, porque ha creído por arrogancia o por la sencillez en Él todas las cosas. Y hacia Él deben ir todas las cosas. Han permanecido en la sabiduría, en su propia opinión, negando la fe, pensando incluso que negar la fe es de los que son orgullosos, tontos, pero se dañan a sí mismos haciendo eso. Porque ninguna respuesta lo satisface. El hombre, hasta no hallar a Dios, no haya nunca satisfacción. Busca, y nunca encontrará lo que quiere, nunca encontrará lo que pueda llenarle. Que muchos ni siquiera están interesados en respuestas verdaderas, en respuestas que les convengan. Al impío le conviene pensar que el mundo no tiene un claro, que no hay ningún propósito, puede sentirse bien viviendo como quiera, pensando que no hay consecuencias. Pero sabemos que eso no es así. Nosotros los que hemos creído, los que estamos en la luz, no buscamos muchas más cosas por mucho más tiempo. Otros se rehúsan porque no haya satisfacción a las respuestas de la fe. Otros simplemente son burladores. Otros no quieren negarse a sí mismos y seguir a Cristo, como dice la Biblia. Prefieren andar en vidas de pecado impenitente. Todos piensan que hayan en otro lugar lo que la fe del Señor puede darles. Pero nosotros nos distinguimos en que hallamos en Cristo todo lo que necesitamos. No hay pérdidas, solo hay ganancias. Para nosotros Cristo es la cúspide o lo deseable. Lo más grande. Tenemos todo. Y es con esta idea que quiero finalizar en el siguiente. Verbo, Cristo, Dios, es la consumación de todas las cosas. Completación de todas las cosas. El capítulo termina del 14 en adelante diciendo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, que era primero. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es una idea sencilla, pero profunda, que se encuentra aquí. De todo lo que ha dicho Juan, le preguntásemos: ¿cómo es que viene esa luz? ¿Cómo hace su misión en el mundo? Él nos dirá, estando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Estos últimos versos nos manifiestan cómo Cristo puede hallar la satisfacción de todas nuestras. En Cristo no hay preguntas que no se suficientemente, no hay dolor que no sea sanado, y no hay oscuridad que no sea iluminada cuando vamos a Él. En Cristo, la palabra, el logos de Dios, ya no se entiende como las cosas que Dios dice, sino que la palabra de Dios es esa palabra que llamamos Cristo, que anduvo entre nosotros. Todo lo que Dios ha prometido es como si se hubiera concentrado en Cristo. Todas las cosas que se dijeron en la revelación antes de Cristo, en el Nuevo Testamento, eran palabra de Dios, ¿cierto? Y ahora es como si todo eso se hubiera hecho carne. Ellos solo eran anuncios, eran prefiguraciones, eran sombras. Dice Juan, por cierto, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquello era una parte, fue completado aquí. Dice por ahí que unos piden señal, otros quieren conocer.
cierto sentido, Cristo está. Dijo Jesús, les dijo a ellos en ese momento, en la señal de Jonás, ¿no? Fuerte. Pero lo que estaba diciendo también estaba cargado de ese sentido en el que Él es la gracia, Él es la señal y el cumplimiento. Él es lo profetizado y la interpretación. Cristo se reúne todo aquello que fue dicho y se cumple. En Él se consuma. Moisés enseñó la verdad, por supuesto. Pero Cristo cumplió la verdad, consumó la verdad. Dice el Señor para de toda profecía. Y en Él, por eso, de su plenitud, de la plenitud de Él, tomamos todos. Por eso, solamente en Él tenemos gracia y verdad. Solamente en Él tenemos las grandes respuestas. A Dios nadie le ha visto, Él lo ha mostrado. De plenamente. Nadie puede. Al principio comenzaba diciendo yo. Nosotros estamos limitados en cierto. Pero tan misericordioso es Dios que si el hombre quiere la verdad, se hizo carne. Él es. Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, Cristo no es la verdad en un sentido conceptual, ¿no? Como de definición o algún tipo de diccionario en donde todo es correcto, no. Es la verdad porque no hay nada que exista sin que por Él exista. Es el fundamento de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo verdadero, de todo. En Él entonces tenemos la consumación. Nada. Toda la revelación en un solo hombre. Mostrado lo que nadie ha visto. Dios. Él ha hecho. Nadie pudo vivir santamente. Él nos ha dado lo que nadie más podía dar. La vida eterna. Y en Cristo entonces hallamos el origen de todas las cosas. El propósito de toda la existencia. Pero también su preservación. Lo ha hecho. Él le ha dado su finalidad. Y Él nos sostiene. Incluso al impío lo sostiene. Y antes está en esta época de. En Él, lleno de gracia y de verdad, todas las preguntas desaparecen. Cualquier inquietud se vuelve insignificante frente a Él, que es la respuesta. Cantábamos hoy, cara a cara. El texto que acompañaba a Pablo diciendo, esperemos ya no por esto. Nada que el hombre pueda hacer Cristo de algo. Si el hombre en su pecado desea el pecado, yo le aseguro que si pone su fe en Cristo, ese deseo será satisfecho erradicándolo de su corazón. Erradicará el pecado de nuestros corazones. Por medio de ya no sentiremos que nos la falta porque verdaderamente libre. En Él tenemos todas esas respuestas a todas esas grandes preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿A dónde vamos? Todo es respondido en Él. Cualquier otra cosa verdadera también. Pero cualquier otra cosa, cualquier otra verdad, aparte, verdades como la matemática, de la física, lo que sea, que también son verdades. Pero ante la verdad del Hijo encarnado, de Dios que nos salva, cualquier otra verdad se marca. Cualquier otra verdad minúscula. No lo tenemos. Pablo decía que si por comparar, si a compararlo pues, todo como basura, por amor de Cristo. No que esas cosas no valgan. Que junto a Cristo todo palidez. El oro deja de brillar. Cristo es lo más grande que podemos. Entonces, hermanos, procuremos, por supuesto, el conocimiento, la virtud, tantas cosas más que podemos procurar en este mundo. Pero ante todo, procuremos la humildad de llamar a Cristo y decirle, Señor mío y Dios mío, y creo, sálvame.
tendremos la seguridad de que el Verbo encarnado se ha mostrado entre nosotros, que ha condescendido haciéndose hombre, débil como. No hay nadie que vaya a Él y que Él se lo niegue. Salva a toda aquella. Oremos, hermano. Mi Padre, te damos por tu gran salvación. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia. Que no teniendo, te humillaste. Lo mejor dicho, por la creación absoluta, Señor. Rey y creador del universo, si era una frágil criatura, eterno, tal, que ha sido grande, grande demostración de ese poder. Gracias por acceso libre a los beneficios de esa salvación, porque siendo la luz verdadera, Señor, alumbraste en medio de la oscuridad en la que vivíamos. Fuimos hacia ti, fuimos iluminados, fuimos vivificados y fuimos salvados, Señor. Salvados de la muerte. Gracias, Señor. Gracia y verdad, como gracia y verdad a tantos. Sea glorificado.